¿Cuánto dinero me puedo gastar? Es una buena pregunta para arrancar este año 2024. Una pregunta que difícilmente se toman la molestia de explicarnos en la escuela, por decir una referencia, ¿no? Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Pero antes de hablar de ese tema, quiero decirle que en este capítulo número 1 del año 2024 y número 1 de la segunda temporada, podemos desear feliz año. Totalmente. Feliz año y se dice también feliz Día de Reyes. Bueno, también la gente se felicita el Día de Reyes, claro. Sí. A mí me agarraron de sorpresa preguntándome si había comprado el regalo del Día de Reyes. Bueno, ahí puedes aplicar según, además lo que comentaba en el último live, le regalé un dinero pero para que lo ahorrara. Ah, sí. Bueno, estamos haciendo live también los domingos a las 6 de la tarde. Mira, antes de hablar de los inicios de este año, este capítulo va a estar interesante porque vamos a pasearnos por cómo cerró el mercado de valores, qué acciones fueron las principales y de alguna manera en qué consiste en ganarle al IBC, al índice bursátil Caracas, cómo cerró la devaluación. Ya tenemos las cifras de inflación. Pero antes de esas cositas y de responder la pregunta ¿cuánto dinero me debo gastar?, que es una pregunta que estuvimos conversando durante el transcurso de toda la semana, el capítulo número 1, fíjate que últimamente estoy viendo muchas cosas para hacer reflexiones financieras. Mientras voy contando eso, voy respondiendo aquí comentarios de Andrew Morrison. Feliz año 2023 a las personas que hacen posible este podcast. Muchos éxitos y saludos de Latillo. Bueno, cabe destacar que las personas que hacemos posible este podcast somos muchos. Patrocinantes, producción, Rafa y mi persona que estamos aquí, Inver Capital, que de alguna manera también nos suministra esta cantidad de información. Bueno, Rafael, que también está allí batallando en esa ingeniería financiera, nada sencilla de hacerla digerible. Y quería hablarles de la reflexión, el comentario y sobre todo agradecer a ustedes por estar en este primer capítulo del año 2024. Que fíjate que me crucé con un comentario, voy a adelantarme a ese que está allí. Importante que además seguir constantemente, que es parte de la disciplina que se requiere en las inversiones. Claro. La constancia. La constancia, la disciplina, al final, bueno, somos, se puede decir, pregoneros. Sí. O promotores. Del concepto disciplina y constancia más que el impulso en el mundo de las inversiones. Estaba viendo una partida de fútbol de unos niñitos en la calle el 1 de enero. Un punto más importante aún. Estuve viendo cuántos días pasaba yo sin gastar en el año 2024. Estuve a punto de llegar al 1 de enero, pero a las 6 de la tarde tuve que hacer un pago de 100 bolívares. Dije, bueno, iba a empezar a monitorear. El mismo 1 de enero. El mismo 1 de enero, o sea, traté de hacer lo imposible. Y dije, mira, ahorita voy a ver cuánto puedo yo aguantar sin gastar nada. Pero no, pues, de verdad. Me compré unos famosos helados de teta allá en Yaracuy y tuve que pagar 100 bolívares por los helados. En ese mismo sentido, ese día, yo me puse a observar a unos niñitos jugando fútbol. El típico concepto y la imaginación de los niños eran un 2 para 2. Estaban los chamitos y ellos mismos, o sea, cambio, no entraba más nadie, sino que era como que sale Messi y entra Mbappé. Claro, su imaginación. Y yo decía, de verdad, qué increíble esto porque, o sea, no es que sale Messi y entra Mbappé y es el mismo niñito, no, es que, o sea, le ponía una motivación. Y dije, bueno, ojalá nosotros en la vida pudiésemos aplicarnos eso mismo, ¿sabes? De como que soy yo mismo, pero ahora me creo más, o sea, me renuevo. El Edward del 2023, ahora 2024. Soy el Edward del 2024, que ahora estoy más poderoso, no sé, lo que sea. Bueno, digamos, de alguna manera, uno siempre puede cambiar la actitud. Claro, y es parte de las cosas que tú puedes controlar, ¿me explico? Sí. Y lo digo es porque es un buen elemento para uno ponerse ahorita en el año 2024 que está iniciando. Que está empezando y dice, ponerse metas.
me voy a quitar la cachucha de Edward 2023 y me pongo la del 2024 y ahora soy un Edward del 2024 inversionista. Exacto, que me pongo la meta de invertir un monto a la semana. Exactamente. O al mes. Muy interesante. De verdad que dije, bueno, uno de verdad tiene muchas cosas que puede aplicar para nosotros mismos de cara al bien y que podemos nosotras mente controlar. Dice Jonathan Pavón, feliz año 2024 a todo su equipo. Llevo 3 meses siguiendo sus videos. Espero que este año sea mi comienzo en las inversiones. Bueno, como les digo a todos los que dejan ese mensajito, bienvenido al club de los inversionistas, que les prometemos que pronto lo vamos a formalizar como club. Y que además no es, digamos, no representa unas barreras de entrada. Claro, exacto. No es que yo no puedo ser parte de eso. Claro. No representa una barrera de entrada alta para empezar. Y luego, yo le diría, Jonathan, sí. Yo le diría que no lo evalúe tanto, que arranque. Ayer casualmente en Invercapital recibíamos la visita de, bueno, ustedes también supieron, pues, de un muchacho recién graduado de bachiller. Y tú lo viste interesado en mercado de capitales y a mí lo que me motivaba... 16 años soplaron. 16 años, sí. A mí lo que me motivaba a explicarle las dudas que tenía era justamente que estaba empezando, y se lo comenté, bueno, comparando conmigo, que yo creo que empecé bastante tarde en estas cosas, a mí lo que me motivaba y me alegraba era eso. O sea, estás empezando por lo menos, no sé, 15, 20 años antes que uno. Qué increíble, ¿verdad? Y entonces, qué bien, o sea, yo a tu edad, le decía, hubiese tenido ese mismo interés, la proximidad de todos estos temas, que lo tenemos en la mano, porque tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, al internet, a la innovación, al avance tecnológico, tenemos toda esta información a la mano. Podemos invertir con solamente darle un clic en el teléfono, cosa que no tenía yo en mi época. Claro. Yo le decía, ojalá yo hubiese tenido eso, y además gente dispuesta a de alguna manera hacerme la mentoría, a apoyarme, a asesorarme, a contarme las cosas, la experiencia, a compartir conocimiento. Claro, seguramente, bueno, tú que tienes toda la parte académica ya, digamos que transitada, pudieses haberte cruzado con un libro que tratase las inversiones y lo que lo abre es un montón de fórmulas que a lo mejor otro dijo, no, ya entiendo por qué esto no es para mí. Claro. O sea, luego que a lo mejor no hubo alguien que le pudiese, porque yo me incluyo en eso, que a los 16 años, o que me dijera, pero ya va, es que no hace falta que te pases por todas las fórmulas, o sea... O lo puedes ir haciendo poco a poco. Lo puedes ir haciendo poco a poco, y hay hábitos que no dependen de la fórmula, y tú digas, bueno, la verdad es que sí es así. Claro, porque hay mucho de actitud, de psicología, es decir, que no son temas que vienen en los libros de finanzas, tal cual, exactamente, digamos, manuales típicos de economía y finanzas. Sí, ahorita, bueno, eso creo que es un elemento a favor socialmente hablando, de que los niños ya van naciendo con eso, de que el concepto, por lo menos de inversión, y lo hemos hablado muchas veces, lo saben. No es que, ay, ¿qué será eso? Claro. Quizás después el trabajo será en adiestrarnos en lo que es realmente una inversión, o cómo aprender a referenciarnos una inversión que me presente, o más o menos peligro. Más a los instrumentos en particular. Exactamente, también. Es decir, arranco, tengo la actitud, y después, bueno, iré profundizando en el conocimiento de instrumentos más sofisticados. Es que nada más ingeniería financiera, cosas así. Este chamo con 16 años ya pisó una casa de bolsa. Claro, se imagina. O sea, para mí eso no existía. Y seguramente si tienes 16 años y te dicen eso... No existía porque no hubiese casa de bolsa. Es que no existía porque no me pasaba por la cabeza. Tú me hubiese dicho a mí con 16 años en la casa de bolsa, imagino una casa o donde venden bolsa. O de personas que son así. Exactamente. Feliz año 2024, esperando mi aprobación en Invercapital para comenzar este camino financiero con ustedes. Muchas gracias por las enseñanzas, dice mi amigo Juan Bravo. Feliz año 2024. Gracias a usted más bien, porque uno aprende en todo este proceso. Voy con un comentario bastante interesante aquí y además nunca termina de aprender, porque eso era otra de las cosas que yo le comentaba ayer a este muchacho. Le decía, arranca, me parece buenísimo,
Y la verdad que no te mortifiques, porque yo tengo que terminar primero de saber todo para arrancar. No, es que Claro. nunca vas a terminar. Porque la verdad es que uno todos los días está leyendo cosas nuevas, opiniones, salen productos nuevos, Totalmente. innovaciones. O sea, uno que ya está metido, digamos, en el área, que no es que se la Ojo, sabe todo, y pero exacto, y tú te lees algo que en el fondo a lo mejor teóricamente es lo mismo que ya te has leído, pero es una visión complementaria, distinta. Siempre hay cosas que aprender. Aquí lo hemos dicho muchas veces, tienes que acostarte todos los días sabiendo un poco más que lo que te levantaste, que cuando te levantaste. sí. Sí, no, la verdad es que, y bueno, los instrumentos de inversión que cada vez van ganando más terreno, por ejemplo, hablando de los ETF, yo no sé si hemos hablado explicando exactamente lo que es ETF, lo haremos en su momento. Creo que lo hemos comentado algunas veces, pero Muy breve. No le hemos dedicado. Es algo relativamente nuevo, me explico. Entonces quizás, Relativamente nuevo, creo que cumplió, ¿qué? 20 años el año pasado. o sea, eso es nada con Nada respecto para la historia del mundo. para la historia del mundo o la historia económica per se. Y creo que tú me dijiste ayer que este año pues el año pasado cumplió el Bitcoin 10 años. Pudiese ser el año pasado porque en 2013, si no estoy mal, no estoy mal ubicado yo en tiempo, o sea, 10 años, eso es hace nada. realmente, ¿no? Del 2013 a 2008, ¿sí? Ahora estoy un poco Ya vamos a averiguar confundido. rápidamente. Ok. Mira, mientras tú investigas, leo este comentario de Gilmer que dice: bueno, de verdad un podcast con un tema digno de fin de año. De verdad que maravilloso es cuando estás en el mismo nivel de conciencia con otras personas. Eso es lo que más me gusta de este podcast. A mí me encanta esto Perdona. porque... Fecha de lanzamiento, 9 de enero de 2009. Claro, 15 años. me generó la duda porque yo en el 2013 ya estaba graduado y yo recuerdo, una vez que leí eso, que eso ocurrió mientras estaba en la etapa universitaria. Ok. Entonces, bueno, no se lleva mucho con el lanzamiento del primer ETF. 15 años. Está bien. Iba a hablar el tema de Gilmer, Sí. con respecto dice, cuando estás rodeado o conoces a alguien con tu mismo nivel de conciencia, imagino que con el mismo nivel de pensamiento en esta parte de finanzas, porque para mí eso tiene un peso muy importante. Y una de las cosas que le dije a uno de nuestros clientes cuando invirtió en uno de estos fondos privados, yo le dije, ella tiene 19 años nada más, es una muchacha, y yo le dije, la principal barrera que tú tienes que enfrentar en este momento es tu entorno. Porque seguramente cuando tú vayas y le cuentes a tus amigos de la universidad, no, es que yo no tengo porque lo que me queda es para invertir, seguramente te van a decir, la gran mayoría, pero vale, o sea, ¿Qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Disfruta tu juventud, o sea, Eso es para viejos. eso es para, exactamente, coño, piensa en eso cuando estés viejo. Y yo dije, ven, la verdad, tienes que estar preparada, le dije, porque representas una minoría. Hace unos pocos Bueno, días. fíjate, estamos comentando esta muchacha de 19 años, estamos comentando el otro muchacho de 16. Hace unos meses estuvimos aquí en un taller de finanzas personales a un muchacho de 13 años, ¿no? Claro. Que lo tuvimos en un podcast invitado. Y yo decía, Nacho, Sí, que él estuvo en un podcast y quedó volver a cerrar la temporada. claro, sí. Y yo decía, bueno, imagínate, si este niño a los 13 años está interesado en escuchar estos temas y me interactuar con esto, bueno, imagínate cuando tenga 20 años más, o sea, ¿no? O sea, bueno, eso son cosas de verdad que provoca, en esos momentos uno le provoca como retroceder y ser más joven, ¿no? Sí, a mí, entre tantas cosas, y como te comentaba al inicio, creo que hay mucho interés. Bueno, no puedo decir mucho, la verdad es que no tiene sentido que diga mucho. Pero últimamente, creo que es más, últimamente me he cruzado con personas interesadas en cómo le transmiten la educación financiera a sus hijos. O sea, eso ya es otro Tú lo nivel. comentabas en el último en vivo, estuvo interesante la conversación. Gente interesada en, bueno, como yo le estoy llegando tarde al tema, está bien, pero cómo yo lo transmito a mis hijos o a mi entorno, digamos, a los muchachos de mi entorno. Claro. Es interesante. De hecho, nosotros tenemos una tarea pendiente, cómo llevamos esto a los colegios, ¿no? Sí, bueno, por ahí hay unos avances y unas cosas interesantes que estaba revisando con producción para ir incentivando, o sea, para no asustarlos.
Entonces, bueno, no queremos llegar por llegar, queremos que cuando lleguemos sea una cosa que los motive, claro, que los motive realmente y que se transmita la intención. Pero sí, es ese punto que la gente dice. Y justamente es la pregunta que vamos a hablar en este podcast principalmente, que es lo de, bueno, ¿y cuánto dinero me puedo gastar? Porque a veces yo digo, ok, yo como padre, bueno, llegué tarde, ok, que nunca es tarde. Pero llegué tarde porque a mí nadie me explicó o nunca nadie me hizo reflexionar sobre el tema de mi ingreso. Bueno, a lo mejor si yo me entero ahorita, yo por lo menos debería, yo como padre, llevar el tema a la mesa e ir poco a poco sembrando. Y allí, de verdad, que es donde surge el punto y es un trabajo que tenemos que hacer, o sea, no es nada sencillo, porque son esas personas deseosas de esas herramientas. Ok, bueno, dejo esto para un próximo capítulo y próximas iniciativas, porque va más allá de un podcast, transmitirle las herramientas a estas personas para que, bueno, vayan cultivando esa educación financiera, que sabemos que va mucho más allá de decirle, bueno, mira, tienes que sumar y restar. Ok, vuelvo aquí con el tema de Wilmer. Y eso es lo que todos en algún momento debemos entender, que la educación financiera no es solo lo que debes agarrar. No es solo lo que debes agarrar y leer un libro de economía y listo. No. Yo personalmente, desde mi humilde opinión, he aprendido que engloba muchas cosas que tienen que ver con diferentes aspectos del ser humano. Y bueno, me gustó mucho que mencionaran este tema y por eso les voy a recomendar un libro y que empiecen a ver el contenido del doctor Joe Dispenza. Vamos a buscar a ver. Y el libro que les recomiendo se llama Joe Dispenza. Joe Dispenza, exactamente. Vamos a ver. Y el libro que les recomiendo se llama Deja de ser tú. Bien, cerrando este punto, preguntan también que si las casas de bolsa, bueno, aquí nos deja un fuerte abrazo desde Maracaibo, Luis Alfonso. Estamos en deuda con Maracaibo. Con muchos lados, la verdad es que yo... Sí, con muchos lados, sí. Yo no sé, de verdad, me encantaría montarme una guagua e ir de sitio en sitio. Bueno, quizás esa es una tarea de este año, el recorrido. Una guagua financiera. ¿Cómo se llama el libro de Joe Dispenza? Deja de ser tú. Deja de ser tú. Se me perdió el comentario, pero sé que lo había leído, de que si las casas de bolsas pueden ser franquicias. Ok. O sea, te la dejo a ti, que eres el experto en casas de bolsa aquí como Invercapital. Invercapital puede ser franquicia. Ah, bueno, aquí está Roberto Pérez. ¿O hay alguna regulación que no lo permita? Joe Dispenza, deja de ser tú. Tú dices Joe Dispenza y me acuerdo a Joe, el del Padrino. Yo me acuerdo de Joe no sé si, no recuerdo si se llamaba George Constanza. Ese es el de Seinfeld. El del Padrino es Joe Sisi, en El Padrino. Sasa. Estaba, ok, era como el gordito, el chofer. No, uno que... Joey Sasa es la cosa. No Joe. Joey Sasa es uno que luego los encierra a todos y él lo excluye y empieza a disparar después de un helicóptero. En Las Vegas. Sí, cuando el padrino se quiere como retirar y reparte y él no le da nada. Joey Sasa. Sí. Esa reunión creo que es en Las Vegas. Ajá. o en Reno. Que fue esta comparación, fue solamente un recordatorio. Exacto, perdón. Bueno, entonces el tema de la... Bueno, yo, a ver, como tal en el modelo de negocio de franquicia, que es donde, para explicarlo rápidamente, por lo menos como yo lo entiendo, que es donde hay un franquiciante máster que crea, digamos, monta un negocio que se estandariza y se puede replicar vendiendo un know-how, y que luego entonces le vende a un franquiciado que puede ser una empresa distinta, es decir, una personalidad jurídica distinta, que a quien le vende ese know-how y los vincula de ahí en adelante, digamos, una serie de reglas. Uh-huh. Entendido así, no se puede, digamos, por lo menos la regulación no permite franquiciar una casa de bolsa. Porque es como si estuviera franquiciando la licencia. Y esta licencia tiene un proceso pues bastante formal para adquirirla. Y son actividades muy reguladas. Quizá un modelo, digamos, alternativo, que quizá termina siendo el mismo resultado, puede ser quizá, digo yo, ¿no? Por eso es que hablo, repito el quizá, que habría que por supuesto evaluarlo, pero aquí digamos
al calor de la pregunta, sin pensarla mucho, pudiera ser, mira, que tú tengas a lo mejor la expansión en el país, porque a lo mejor esa es la intención de la pregunta, la expansión en el país de tu actividad o de tu modelo de negocio o de tu oferta de servicio sea, bueno, con oficinas propiamente, o digamos, de la misma casa de bolsa, en algún acuerdo, digamos, con el representante en la zona. Por ejemplo, vienes tú y dices, bueno, mire, yo quisiera para Yaracuy prestar los servicios de Invercapital. Bueno, yo me imagino que será tan sencillo como, bueno, abrir una oficina que represente y que ofrezca los servicios de Invercapital o de la casa de bolsa que sea en el estado de Yaracuy. Y claro, digamos que la persona sería como una especie de asociado, claro, aliado pues a la casa de bolsa. La casa de bolsa. Esto, digamos, lanzando yo, pensando lo que pudiera hacer, pero franquicia propiamente tal, o sea, propiamente como el modelo de franquicia que uno conoce, que no sé, de cualquier esta franquicia famosa de comida rápida o de cualquier, o sea, de tintorería, exactamente ese modelo de franquicia, yo no creo que no está permitido. Bien. Bueno, muy bien. Fíjate que mientras estamos en la grabación de este podcast y que justamente hablamos de los ETF, me está llegando aquí la información de que la SEC aprueba el ETF de Bitcoin. Y me voy de una vez a ver cómo están los mercados y van creciendo. O sea, me generó ruido porque comenzamos la grabación con un Bitcoin 45.000 y al momento está en 46.3. O sea, tú dices que esto no representa ninguna recomendación de inversión. No, lo que representa es cómo son los mercados. Que uno debe saber cómo funcionan estos mercados y que hay algunas cosas que son muy volátiles. O sea, fíjate que como la noticia ya está haciendo disparar, ¿no? Bueno, esto va a hacer que tengamos que hacer un podcast solamente de ETF de Bitcoin, ¿no? Para aprovechar realmente hablar del concepto de ETF. Vamos para adelante. ¿Cuánto me debo yo gastar? No, antes de eso. ¿Cómo cerraron los mercados? ¿Cuánto fue la inflación del año? Ok. ¿Cuánto fue la devaluación del año? Y de alguna manera, ¿cuántas acciones de las que cotizan? Que ya tenemos 39 acciones, ¿no? Sí. Cotizando en el mercado con la incorporación de Benalternative. De ese conglomerado de acciones, ¿cuántas le ganaron a la inflación? Vi por allí que en el Instagram del profe Ávila había la información de las ganadoras, pero más allá del número per se, porque habíamos acordado, era explicarle a la gente, o sea, qué se traduce en que una acción le gane a la inflación. Claro, eso lo comentamos, sí, en algún momento. O al tipo de cambio. Exactamente, y que le gane al tipo de cambio, ¿no? Sí. Bueno, digamos que el ganarle la inflación significa, o el tipo de cambio, significa que las acciones, recordemos, nuestras acciones se compran en bolívares, ¿no? Nuestras acciones se compran en bolívares, nuestras acciones que cotizan en el mercado en la Bolsa de Valores de Caracas, en nuestro mercado de capitales local, se compran en bolívares. Entonces es imaginarse que tú, al principio de año, invertiste unos bolívares en una acción y simplemente no la tocaste más hasta dentro de un año, o sea, cuando culmina el año. Y esa acción crece, ¿verdad? En el año, pues en ese periodo varía su precio en un porcentaje X. Eso es lo mismo que decir que yo ese día, por decir algo, invertí 100 bolívares el 1 de enero y cuando terminó el año, si la acción varió, por decir algo, el 100%, se duplicó su precio. Entonces esos 100 bolívares se convirtieron en 200 bolívares si yo ese día vendo las acciones. Si vendo las acciones, exactamente. Tengo 200 bolívares. Ahora, esos 200 bolívares que tengo al final del año son unos bolívares que tienen un poder de compra, es decir, pueden comprar algunos bienes que, digamos, ese poder de compra puede ser mayor o menor dependiendo de la inflación que ocurrió en el año. Claro. Es decir, al principio del año tus 100 bolívares tenían una capacidad de compra. Que pueden ser 2 mantequillas. Dos mantequillas. Si imaginamos que los precios de la mantequilla quedaron iguales, para hacer un ejercicio, digamos, primero sencillo, y tu acción se duplicó,
Entonces tú tienes ahora 200 bolívares que pueden comprar el doble de mantequilla. Correcto. Porque como los precios de la mantequilla se mantuvieron estables, entonces tú puedes comprar ahora el doble de lo que te podías comprar al inicio del año. Es decir, ahí le ganaste a la inflación. Tu poder de compra aumentó. ¿Ok? Ahora imagínate que la mantequilla creció en la misma proporción o en la misma variación, pues. Es decir, que el precio de la mantequilla se duplicó. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tu acción creció y tú tienes más bolívares, el poder de compra son lo mismo. Es decir, son las mismas dos mantequillas que te puedes comprar al inicio del año. En ese ejemplo específico es muy común, y he leído, que hay personas que comentan, bueno, pero entonces si es así no vale la pena invertir. Ajá. Y yo digo, bueno, pero entonces ¿cómo compras? O sea, ¿qué hubieses hecho con los 100 bolívares? Claro, bueno, fíjate. Hay quien pudiera decir, bueno, prefiero comprarme la mantequilla una vez. ¿Verdad? Por ejemplo, adelantar el consumo. Bueno, a ver. Aquí hay varias cosas en esa pregunta, pues hay varias cosas a reflexionar. Una de ellas es que aquí no hay manera de alcanzar las metas si no es invirtiendo. Entonces, bueno, si usted, a ver, está seteado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si me permiten el término, para que te ingresa a gastarlo y no estás persiguiendo alguna meta, entonces, bueno, es verdad, amor, gástate todo una vez, pues lo compras una vez porque sabes que los productos van a subir. Claro. Y obviamente tiene que ser algo que no sea perecedero, pues. O sea, una mantequilla no me la aguanta más que un kilo de carne, pues. Está bien. Ok. O te compras unos cauchos, muchos cauchos. Ok. Porque sabes que en algún momento vas a cambiar los cauchos. Está bien. Pero digamos, se supone que estamos hablando ya en otro nivel. Es decir, estamos yo sé que en algún momento necesito alcanzar metas, ¿verdad? Cumplirlas, ya sea mi retiro, ya sea adquirir un bien más adelante, ya sea la educación de los hijos, o sea, ya está en otro nivel, ¿no? Entonces ahora lo que tú quieres es, bueno, que tu dinero, por supuesto, rinda lo más que se pueda para alcanzar esas metas. Claro. Entonces, ¿qué te gustaría? Ganarle la inflación. ¿Qué te gustaría? Que se aprecie tu inversión en términos de dólares, por ejemplo. O sea, que tengas cada vez más dólares equivalentes, ¿no? Que es lo mismo que en el ejemplo de la mantequilla. Si la mantequilla crece al mismo ritmo que tu inversión, claro, tienes el poder de compra, lo preservaste. Ahora, imagínate que tuviese ese dinero, a lo mejor, bueno, mira, en una gaveta. En una gaveta. Bueno, al año tienes poder de compra la mitad. Puedes comprar una mantequilla y no dos. Siguiendo tu ejemplo. Una mantequilla y no dos, la mitad. Bueno, como lo invertí, ciertamente la inversión tiene también riesgo. Es decir, hay acciones que, viendo el año pasado, y esto por supuesto ni representa una crítica, ni representa, digamos, una recomendación de inversión, ni de desinversión, sino que es parte de conocer el instrumento. Y la variable tiene su nombre bien puesto, es porque es variable. Es decir, los dividendos no están garantizados a priori, ni el precio que va a tener la acción está garantizado a priori. Es decir, hay acciones que no le ganaron a la inflación. Y hay otras que sí le ganaron a la inflación. Bueno, ahorita hablamos los números exactamente, pero digamos para seguir con el ejemplo teórico. Ahora, o conceptual, ¿qué ocurre? Sabemos que hay volatilidad y que puede haber ocurrido que no le ganaste la inflación, pero seguramente, ¿verdad? Es lo más probable, le ganaste a la opción de tenerlo guardado en una gaveta. O sea, que es mejor, digamos, que si no le ganaste la inflación y quedaste un poquito por debajo, es mejor que perder todo el valor. Claro. ¿No? O más valor que, digamos, el poder de compra de tu dinero. La comparación tal vez la puedes hacer con el tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, que en vez de estar hablando del aumento del precio de la mantequilla, que es lo que uno llama inflación, en tu ejemplo, ahora imagínate que no es mantequilla, sino que son dólares. Es decir, que al inicio del año, esos 100 bolívares, suponte que pudieran comprar $3. Bueno, al inicio del año, realmente el año pasado que estaba como en 17, más o menos. El cierre del año, si no recuerdo mal. Bueno, tú podrías comprar algo así como de $5 y pico. Por supuesto que son 5 para redondear. Tus 100 bolívares compraban $5. Si al final del año
tu acción se duplicó, ¿verdad? Siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Tu acción se duplicó. E imagínate que el tipo de cambio ese queda estable, el mismo. Tú puedes comprar el doble de dólares, ¿cierto? Puedes comprar el doble de dólares, ¿no? Es decir, que en términos de dólar, tu inversión se apreció. O sea, ahora tienes doble de dólares. Si al final del año vendes esas acciones, tienes los bolívares y compras dólares al precio que está. Asumiendo que, repito, el dólar se queda estable. Si el dólar crece igual, o mejor dicho, el tipo de cambio pues, crece igual, es decir, se encarece el dólar o se deprecia el bolívar, vas a tener la misma capacidad de compra en dólares. Es decir, que al final del año, tus 200 bolívares compran los mismos dólares si se hubiese duplicado el tipo de cambio. Bueno, el año pasado el tipo de cambio se duplicó, más que un poquito, o sea, más que se duplicó en un poquito, ¿no? Y su variación fue aproximadamente 106%, ¿cierto? El tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial, por supuesto. El tipo de cambio paralelo tampoco estuvo muy lejos, o sea, está por allí más o menos. Entonces, digamos que si asumimos que redondeando, pues el tipo de cambio fue 106%, en la variación del tipo de cambio me refiero, lo que quiere decir es que lo que a ti te costaba en bolívares comprar un dólar al inicio del año, ahora necesitas el doble para comprar el mismo dólar al final del año. Entonces, si hay una acción que se duplica, ¿verdad? Porque ahora necesitas el doble, ¿no? Para cambiarlo, para comprar los dólares. Si hay una acción que se duplica, en términos de dólar, mantuviste el valor, en términos de dólar. Porque tu acción se duplicó, que es en bolívares, y el tipo de cambio también se duplicó. ¿Sí me voy a explicar? Sí, sí. Entonces, claro, en términos de dólar, quedaste tabla. Quedaste igual en dólares. Que de nuevo, es mejor que haber dicho, bueno, tenía unos bolívares en una gaveta y ahora puedo comprar menos dólares. Claro. Bueno, por lo menos te protegiste en términos de dólar. ¿Qué pasó el año pasado yendo, digamos, a los números? Y que la ventaja es decir, perdona, que a lo mejor tú dices, bueno, pero para ese caso compro los dólares de una vez. Bueno, si tiene la capacidad de comprárselo mejor, pero si usted ahorita tiene 50 bolívares y no los quiere gastar y quiere preservar su valor, difícilmente puedas comprarte $1.50. Claro, pero es que espérate, pero es que hay algo interesante. Ya yendo a los números en específico del año pasado, la inflación que reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque hasta ahora no tenemos, digamos, la inflación que debe estar por salir oficial del Banco Central, o medida por el Banco Central, pero va a estar seguramente cerca. El Observatorio Venezolano de Finanzas reporta 193%. 193% de la inflación. Pero fíjate, acabamos de decir que el tipo de cambio oficial es 106% más o menos. Es decir, que redondeando, la inflación fue 200, por decir algo, y el tipo de cambio oficial fue 100 y tanto, y piquito, ¿no? Es decir, que fue, digamos, creció los precios en la economía, digamos, de esa de los bienes y servicios. De bienes y servicios, creció mucho más que el precio del dólar. Se encarecieron más que el dólar. Claro. Sí, lo digo, eso lo quise hacer también porque no es que uno suma una y la otra, pues. No, claro. O sea, no es que uno va a sumar la devaluación más la inflación y eso me da 300. No, claro. O sea, al final yo lo que quiero es preservar mi poder de compra en dólares o mi poder de compra en bienes y servicios, que al final es lo que a uno le termina interesando. Claro, exactamente. Al final tú quieres igual, tanto los bolívares como los dólares para pagar para comprar, claro, exactamente. O tú o alguien en algún momento. Exactamente. O sea, o ahora o después. Entonces, fíjate, tú puedes entonces hacer la comparación de, bueno, qué acciones le ganaron o a la inflación o a la variación del tipo de cambio en términos de dólar. Y es interesante porque entonces, claro, vamos primero con el índice bursátil Caracas, que es una cesta promedio. Claro. Una cesta promedio que de alguna manera dice, bueno, ¿qué le pasó al mercado de capitales en Venezuela? En Venezuela, digamos, en la bolsa, que sabemos que no es la única, pero la bolsa, digamos, como clásica, más famosa, la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, fíjate, el índice bursátil Caracas creció 176% en el año. O sea, varió positivamente 176% en el año. Es decir, que 100 bolívares invertidos en una cesta que replicara el índice bursátil Caracas al inicio del año, esos 100 bolívares se convierten en 276 bolívares al final del año.
Ahora, fíjate que acabamos de decir que el tipo de cambio, esos 100 bolívares pasaron a 200. Porque más o menos se duplicó y un poquito más. Es decir, esos 100 bolívares se convirtieron en 206. Entonces, claro, en términos de dólar, esa cesta del índice bursátil Caracas se apreció. Porque son 206 bolívares frente a los 106 bolívares, 276, perdón, bolívares, frente a los 206 bolívares del tipo de cambio. Es decir, ahora tú necesitas 206 bolívares para comprar los mismos dólares, por decir algo, si solamente ves la variación del tipo de cambio, pero como pusiste aquellos 100 bolívares en algo que replicaba el índice bursátil Caracas, tienes ahora más dólares. ¿Cuánto más dólares? Tienes 6.2%, perdón. Claro, el 276 o el 176 menos el... Pero no, 34%, exacto. Que sería el 276 menos el 206. Porque el 276 es en bolívares el índice bursátil Caracas si hubiese partido de 100 bolívares, ¿no? Es decir, creció 176%. Varió 176%. En cambio, como el tipo de cambio varió 106%, tus 100 bolívares, digamos, son 206, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora comparas el índice bursátil Caracas, que está por encima de, en producción seguramente puede poner la imagen para explicarme mejor. Claro. 276 frente a 206 tienes esta variación. Ajá. Eso lo que quiere decir es que tú en términos de dólar, esa cesta del índice bursátil Caracas se apreció, en términos de dólar, 34% adicional. ¿Ok? Perfecto. 34% adicional. Entonces, ahora, cuando comparas con la inflación, sí estuvo un poco por debajo. Claro, pues nuestra inflación fue, redondeando, 200%. Claro, los precios de los bienes y servicios casi que doblaron el precio del dólar. Pues. Al precio del el dólar. Crecimiento. Claro. Entonces, esos 100 bolívares de poder de compra del inicio del año, ahora tú necesitas para mantener el poder de compra 293. Claro, con la salvedad que a lo mejor la devaluación a todos sí nos pega igual. Porque difícilmente, ¿sabes? No es que... El dólar es el mismo para todo el mundo. El dólar es el mismo para todo el mundo. En cambio, la cesta es cuya distinta. cesta de bienes y servicios a lo mejor no lo es, ¿me explico? Entonces, No, a lo mejor ahí no, seguramente no lo es. Ahí pudiésemos... Y además nuestra cesta tiende a ser más de alimentos que esa cesta promedio. Exactamente. Normalmente dentro de la cesta promedio el alimento se encarece más. Entonces, eso es parte. Yo creo que puede ser más alta. Pero digamos, si partimos del número de variación de esa cesta de bienes y servicios, lo que digamos puede llamarse como, bueno, medir la inflación, tú necesitas entonces para haber mantenido el poder de compra 293 bolívares al final del año. Esos 100 al inicio del año, necesitas 293 para mantener el poder de compra. Y el índice bursátil Caracas fue 276. Es decir, que necesitabas un 6% adicional, según los cálculos, 6% adicional de rentabilidad para poder haber preservado o para poder preservar ese poder de compra. Entonces, bueno, mantener esa misma comparativa para no entrar en tantos números, porque claro, se puede perder el tiempo. Bueno, no se pierde el tiempo, Claro, de alguna manera nos va a llevar... Es el índice bursátil Caracas. Exacto. Me voy a una acción en particular, pero mantener el mismo caso de que... Puedo hablar ahora de acciones. Exactamente, ahí es donde quiero llegar, porque ya tenemos la cifra de que para poder mantener mi mismo poder de compra necesito 294 o 296. 293. Sí, pues fue 193 lo que reportó el índice lo que reportó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y ahí voy entonces que en el caso de las principales acciones ganadoras, cómo se comportó, por ejemplo, 100 bolívares en el caso de Cerámicas Carabobo, que fue la acción. De las ganadoras, cuando comparas con la inflación, las ganadoras fueron Cerámicas Carabobo, Crece Pyme, Pipca, Al Alza, F. Esas son las 5 primeras, ¿no? La misma Bolsa de Valores de Caracas, su acción, Banco del Caribe, esas son las que le ganan a la inflación. Hay otras más, ¿no? Pero sí, bueno, para redondearte el dato, aquí tengo 18 acciones le ganaron a la inflación, 24 le ganaron a la devaluación.
Claro, le ganan más a la devaluación porque la devaluación fue más baja que lo que fue la inflación. Más agresiva fue la inflación que la devaluación o que la depreciación del bolívar. Okay. Entonces, claro, le ganan 18 a la inflación. Ahora, fíjate que si tú, quieres verlo en números, tú dices, bueno, mira, 100 bolívares, por ejemplo, que yo hubiese puesto en Cerámica Carabobo al inicio del año, 100 bolívares, se convierten en 355 bolívares, ¿no? Si no me equivoco, 350, o sea, sacando el cálculo así de memoria. Si la inflación, fíjate, si la inflación fue de 193% y pasó de 100 a 293, ¿no? Si esos 100 bolívares puestos en Cerámica Carabobo... No, yo creo que es más de 300 bolívares. No, y contra la inflación. Ah, ok. No contra el tipo de cambio, contra la inflación. No, pero los 100 colocados en Cerámica Carabobo, ¿cuánto pasa? O sea, sin descontarle. Sin quitarle la inflación. Sí, por eso. Okay. La variación, digamos, bruta. Bruta, sin descontarle nada. Sí. Para dar un orden de magnitud. Bueno, fíjate. Ya te voy a decir. Vamos a buscarlo acá. Fíjate, la variación del precio solamente de Cerámica Carabobo fue 939%. Ok. 939%. Es decir, que esos 100 bolívares pasaron a 1000 y tantos bolívares a final de año. Y yo necesitaba 293, yo necesitaba que mis 100 se convirtieran en 290. Por lo menos. Y en Cerámica fueron 293. Siempre vamos a escuchar que, bueno, están hablando de las ganadoras. En el caso de Crecepymes, para cerrar este punto, que es la que para alertar sobre el riesgo, ¿no? Crecepymes desde junio hasta diciembre no hizo más que bajar de precio. Pero creció tanto de enero a junio que ya terminó en el segundo lugar. Claro. Dando un excelente rendimiento, 900%, ¿no? Una cosa así. La de Crecepymes, si lo ves solo, variación, digamos, de precio en el año, fue 854%. Ella cerró, entonces, claro, y ella llegó a estar dando un rendimiento de 3000%. Ajá, en términos, digamos, variación de precio. Variación de precio. Y después, como tú has dicho, el segundo semestre del año fue caer. Entonces, eso es porque uno, bueno, no estamos aquí tratando de vender una acción, estamos mostrando los rendimientos. Claro, esto no representa ninguna recomendación ni de inversión ni de desinversión. Y los niveles de riesgo que están, y bueno, en ese punto, ¿no? O sea, bueno, tenemos allí esa información. Igual está saliendo ahorita en este momento nuevamente la gráfica de las acciones más ganadoras a la inflación, los niveles de inflación, los niveles de la devaluación de todo el año 2023. Vamos con la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto dinero yo me debo gastar? Esa te la dejo a ti porque a mí no me gusta dar recetas. A mí tampoco. Y eso es un punto que me mortifica. Esto es interesante porque, a ver, la verdad es que uno no está criado en una cultura y uno, por supuesto, está empujando para que eso vaya cambiando. Ya tú lo decías hace rato, uno como promotor de estos temas, junto a mucha otra gente, ¿no? Pero la verdad es que uno, por lo menos cuando uno estudió, no está formado culturalmente para ser inversionista. ¿Me explico? Ojo, estoy generalizando y siempre las generalizaciones son, tú sabes, injustas, ¿no? Claro, sí. A lo mejor hay alguien que dice, no vale, sí, a mí en mi casa me enseñaron de chiquito. Ah, bueno, gracias a Dios. Pero por lo menos uno ve que en el común denominador no estamos formados culturalmente desde casa ni en la escuela a ser inversionistas, ¿no? Sino que uno está como formado bueno, mira, tú vas a trabajar, digamos, en un empleo que no está mal, digamos, ¿no? Necesariamente no está mal, y tu actitud es normalmente, y vuelvo a aclarar, esto es una generalización, bueno, lo que ingresa me lo gasto. Claro. Lo que ingresa me lo gasto. Entonces, cuando tú dices, si la pregunta es ¿cuánto puedo gastar? Bueno, todo lo que te ingrese. Y más lo ahorrado, más si vendes cosas. ¿Cuánto me puedo gastar? Preguntaría yo, la gente me va a responder, bueno, mi entorno, bueno, lo que tengas en tu bolsillo. Pues, todo. Yo creo que nadie va a decirme, bueno, lo que tengas menos tanto, por si acaso. Claro, exactamente. Ahora, cuando tú dices cuánto debo, pareciera que estás buscando como dicen los economistas, está en la normativa. En lo normativo, en lo positivo, ¿no? Lo normativo como el deber ser. Entonces tú dices, bueno, mira, el deber ser es, y uno digamos, siguiendo o la lectura pues de algunos
autores de estos temas. Me acabas de dar una idea para segmentar finanzas positivas, finanzas normativas. Ah, qué bien. Bueno, fíjate, digamos que algunos de los autores en estos temas de finanzas personales te dirían, bueno, mira, la verdad es que tú deberías hacer un presupuesto de tus ingresos y de una vez la primera línea que te hay que meter en el presupuesto es cuánto voy a invertir. Y descontado eso, lo que me queda, bueno, ahora sí, pues, reparte el gasto. Entonces, claro, ¿cuánto? Obviamente uno no se atreve a decir un número, porque un número es dependiendo de cada situación, por supuesto. Yo creo que esos números, ¿sabes? Porque yo siempre que no me gusta dar receta, porque esos mismos números lo que hacen que muchos se alejen. Porque si uno lanza aquí, no, el 20%. Y dice, no, pero es que es 20%. No puedo, bueno, chao, muchas gracias. Pero la recomendación es, a ver, como uno no está acostumbrado a esto culturalmente, como acabamos de decir, quizá la recomendación es, mira, hay que empezar, porque hay una realidad, que no se alcanza la meta si no inviertes. Entonces, si tú te crees de verdad la realidad de que, a ver, todos en algún momento, a todos nos alcanza el futuro, como lo hemos dicho en otros capítulos, entonces tú tienes que invertir y perseguir tus metas. Por lo tanto, para invertir, necesitas no gastarte todo. Claro. Entonces necesitas enviar una parte de ese ingreso, aunque sea pequeñita, para ir generando, digamos, el hábito a las inversiones. Hay quien recomienda por allí, mira, arranca con la unidad, que es el número redondo más pequeño, el 1% de tu ingreso. Arranca con la unidad y trata de subirlo quizá mensualmente. Del 1 pasas al 2, del 2 pasas al 3. Entonces, por ejemplo, si mi ingreso es $100, por poner un número redondo, mensual, bueno, arranco con 1. Entonces, en mi presupuesto, que la herramienta del presupuesto es fundamental. Lo comentamos estos días, que no es lo mismo llevar el registro de todos los gastos y ya. No una simple contabilidad. Control. Sino decir, mira, déjame ponerme una meta en el presupuesto de arrancar con 1%. Si son $100, arranco con $1. Claro. ¿Crees que puedes con más? Exacto. Ponle más. Y la idea es ir subiendo. Algunos autores te dicen hasta que eso sea el 20% como de mínimo. Tu ingreso, como mínimo. Exactamente. Sí, y a mí me gusta esa regla que tú estás mencionando, la del famoso 70-20-10, y siempre lo menciono porque esa regla... Incluso yo leí por ahí 60-20-20. Pone de primero esa regla del famoso 70-10, más o menos para ilustrar que es una sugerencia y ya. Dice que tus gastos no superen el 70%, que tus inversiones o ahorros sean como mínimo el 20%. Y los lujos que no superen el 10%. Es decir, esa regla le pone techo al gasto necesario y a los lujos. Y al que le pone mínimo es el de las inversiones. Es decir, y que más me gusta también de esa regla el concepto de que pone la inversión antes que el gasto. Claro, en el presupuesto primero pongas esa línea. Entonces eso, solamente quería el control porque quiero mostrar cómo está el mercado en este momento. Mientras nosotros estamos grabando aquí, que yo estoy un poco nervioso, está verdecito y esto es producto de, evidentemente, sin miedo a equivocarme, de lo que acaba de probar la SEC, el nuevo ETF de Bitcoin, ¿no? Bueno, mis amigos, creo que estamos llegando al final, ¿no, Rafa? Este capítulo, primer capítulo de la segunda temporada, año 2024, por allí se viene el Día de la Educación Financiera en Venezuela. Nos vamos a poner un día, sugiéranos un día y un motivo. Evidentemente queremos resaltar ese día, no es ponerlo por ponerlo y ya, sino hacer algo conmemorativo para empezar u obligarnos, mejor dicho, a nosotros mismos a recordarnos que tenemos que educarnos financieramente siempre y llevar el conocimiento financiero a cada rinconcito. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer capítulo del año 2024. Chao, chao. Chao. Una cosa bella. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.